Hola, bueno, estoy en Egipto, me he venido aquí a estudiar árabe, llevo ya un par de meses y me ha sorprendido mucho el hecho de encontrar adolescentes, chicas, que también se autolesionan aquí. En fin, bueno, no sé hasta cierto punto por qué me ha sorprendido, pero me ha sorprendido. Supongo porque el relativismo cultural, ¿no? Imaginarnos que las cosas que ocurran en nuestros países o en las sociedades que conocemos no ocurren en otras. Así que quería hacer hoy un podcast sobre las autolesiones, principalmente en adolescentes, entender por qué ocurren, cuál es la biología y a ver si podemos atajar esta plaga que está ocurriendo entre nuestros adolescentes hoy en día y que me estoy dando cuenta que es a nivel mundial. Bueno, lo primero, como siempre, marca de la casa, explica un poco de neurobiología y después vamos un poco al caso de cada uno, ¿no? En el tallo cerebral, en la zona que hay en lo que es nuestro cuello, en la parte de atrás, ahí es donde tenemos ciertos sistemas biológicos que están determinados genéticamente, es decir, que no dependen del ambiente, que son adquiridos a lo largo de la evolución y que los tenemos todos. Y dentro de eso hay una zona que se llama el periacueducto gris, que es una zona como un tubito, que ahí es donde encontramos pues muchísimo de la zona donde están inervándose todo lo que son temas a nivel emocional que son innatos, ¿no? Como la necesidad de conexión o la necesidad de cuidado. Pero también ahí hay dos sistemas. Uno que está relacionado con la analgesia, es decir, con la sensación de no sentir nada, pero con una activación enorme del simpático, es decir, con taquicardia, con alerta, con consumo de mucha energía. Y otra zona que estaría relacionada también con la analgesia, pero que está relacionada con el parasimpático, con la generación de opioides. Así que voy a explicar un poco más de esto. ¿Qué significa la primera? La primera significa que si estamos en una situación de muchísimo estrés no vamos a sentir dolor. Por ejemplo, nuestros hijos están en una habitación con llamas, entramos dentro, lo sacamos, nos hemos quemado todo el cuerpo, pero no hemos sentido el dolor. ¿Por qué? Porque la activación tan enorme para no eh, para sobrevivir o hacer que las personas que queremos sobrevivan hacen que no sintamos ningún dolor. Y esto explica cierto grado de analgesia que se daría en personas que hacen actividades extremas de muchísimo riesgo o personas que hacen actividades que suponen un consumo enorme de energía como maratones o correr montaña y cosas así. Es decir, llega un momento que la persona no siente nada. También nos vale para momentos en los cuales pues, cogemos el coche y lo ponemos a 200 por hora o hacemos actividades que supongan mucha adrenalina, como pelearnos con alguien o incluso hacerle daño a otra persona. ¿Esto qué indica? Indica que en ese momento la persona no siente nada, está completamente focalizada en la atención. Y esto es muy frecuente en hombres. En hombres, la analgesia principalmente va a ir mediada por esta hiperactivación del simpático que va a producir esta sensación de no sentir nada. La otra parte está relacionada con el parasimpático con los opioides. ¿Qué son los opioides? Los opioides son unas moléculas que sirven para sentir bienestar y placer. Es decir, si yo estoy con mi pareja durmiendo, haciendo la cucharita y estoy a gusto, pues tendré opioides. Si estoy con mi hijo jugando y nos dormimos en el sofá viendo una serie, generaré opioides. Ahora bien, los opioides cuando bajan dan una sensación horrible de vacío, pero cuando suben mucho dan una sensación de entumecimiento, dan una sensación de adormecimiento. Los opioides son los que intentan encontrar a las personas que toman fentanilo o toman heroína, una sensación de profundo entumecimiento. Estos opioides están pensados en la naturaleza para, en una situación de mucho peligro donde está en juego la vida, el animal se queda como dormido, como anestesiado, y de esa manera pues puede sobrevivir y no ser comido por otros depredadores. Cuando antiguamente decía alguien, lo fueron a fusilar y se hizo el muerto. No es que se hizo el muerto, es que fisiológicamente las variables fisiológicas es como si estuvieran muertos. Es decir, se produce una sensación de poco ritmo cardíaco, la temperatura del cuerpo baja, incluso se pueden hacer las necesidades encima, oler mal. Es decir, son formas que tenemos los mamíferos de intentar hacer pensar a otros depredadores que estamos muertos porque la mayoría de los carnívoros no comen carroña. ¿Qué ocurre cuando una persona tiene entonces un dolor físico intenso que genera estos opioides? ¿Cómo consiguen estas adolescentes generar estos opioides? Muchas veces cortándose, quemándose, haciéndose daño. Es la manera que tienen de poder generar estos opioides a nivel cerebral y no sentir nada, producir una sensación como de entumecimiento. Generalmente las adolescentes que hacen esto es porque tienen muchísima rabia,
están muy enfadadas por algo y esa rabia no saben cómo gestionarla. Y es como si de alguna manera el hacerse daño primero genera opioide, les da el daño físico este que se hacen cortándose o haciéndose daño, atenúa el dolor emocional y de alguna manera es como focalizar la rabia, ¿no? Como decir, como no puedo sacar esa rabia hacia adentro, la transmito hacia mí misma. Este tipo de autolesiones también se pueden dar en hombres en situaciones extremadamente violentas como cárceles o cosas así, pero por unos motivos parecidos, pero al mismo tiempo completamente distintos. Pero de algún modo, los hombres cuando esto se hace, ocurre como en las tribus africanas, estas que yo he visto en Etiopía o que voy a ver ahora en Papúa, donde hacerse daño es como una forma de demostrar que no se siente el dolor, que se está por encima de él, es decir, que el dolor no me afecta. En las chicas no funciona así, en las chicas es como una forma de entumecimiento. ¿Por qué se da esto? Bueno, se da porque en la infancia ya probablemente se dio a menudo. En la infancia, probablemente en situaciones de mucho estrés, se dio esta disociación, esta generación de opioides, que luego veremos que da lugar a la disociación, y que da lugar a un entumecimiento. Entonces estas personas también al cortarse, al hacerse daño, buscan esas sensaciones que en la infancia resultaron eh, adecuadas, ¿no? Resultaron que evitaban sentir el dolor o el malestar. Eh, Parece una barbaridad, pero es que en la infancia, cuando te están dando gritos o te pegan o te abusan sexualmente o ves mucha violencia y el cerebro genera ese opioide, se pasa de una situación de muchísimo miedo a una situación de muchísima calma. Y esta sensación de calma son las que buscan estas niñas adolescentes, ¿no? Insisto, generando esos opioides, pero también generando esa sensación de entumecimiento, de desaparecer de lo que está ocurriendo alrededor, ¿no? También de alguna manera hacerme daño, porque pensad que cuando un niño es pequeño no puede alejarse de su figura de apego, porque son esas figuras de apego las que tienen que rescatarlo, pero cuando las figuras de apego que tenían que rescatarme son las mismas que me producen malestar o dolor, se produce una paradoja irresoluble que las hembras generalmente resuelven con profundas sensaciones de culpa y de vergüenza. Bien, ¿qué ocurre cuando son niños o son, sobre todo cuando son niños o niñas y tienen estos opioides? Pues lo que ocurre es que estos opioides van a recubrir un órgano que se llama el tálamo. El estrés tan grande también va a afectar a otro órgano que se llama el hipocampo. Y entonces vamos a tener lo que llamamos una disociación de la personalidad o de la identidad. El tálamo, la función que cumple es integrar las emociones, las sensaciones con el córtex, es decir, generar una sensación de identidad de quiénes somos. Cuando el tálamo queda recubierto por estos opioides, tanto en la infancia principalmente, pero también en la adolescencia, el tálamo no va a hacer bien su trabajo y esto va a afectar a la identidad de la persona. Esto va a hacer que la persona no pueda saber quién es, va a hacer que la persona pueda tener diferentes personalidades, puede hacer que pierda el control de pronto y de pronto haga cosas terribles que después no se acuerde. Puede hacer que pierda el control yéndose con personas con las que no quiere irse, que pierda el control dándose atracones, que pierda el control autolesionándose. También se van a generar voces que llamamos nosotros voces disociativas muy críticas, que van a decirle que no valen para nada, que son unas inútiles, que se hagan daño, que para lo único que sirven, que deberían morirse. En algunos casos incluso estas voces pueden llegar a pedirles que se mueran. Muchos de los intentos de suicidio de estos adolescentes vienen determinados por estas voces que son extremadamente críticas, que son voces que se crearon en la infancia para poder dar un significado a ese malestar que sintieron, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ver esto desde dos variables. Una variable biológica, eh, me hago daño y de esa manera no siento el malestar, no siento nada y repito sensaciones de entumecimiento, de no sentir nada que ya tuve en la infancia y una parte fenomenológica, ¿no? De alguna manera puedo controlar el daño que me hago cortándome yo, ya que no puedo controlar el daño que me hacen los demás. Y esa sensación de rabia que no puedo expresar mis necesidades o lo que quiero o mi malestar se vuelve hacia adentro y me gana un daño a mí misma. Las soluciones. Bueno, las soluciones pasan porque los padres necesariamente hagan terapia, los cuidadores tienen que hacer terapia porque esas autolesiones surgen en un sistema familiar que no está funcionando de la manera adecuada. Si el niño o la niña pudiera dar salida a ese malestar, a esa rabia de una forma adecuada, como ocurre con todos los adolescentes que tienen mucha rabia y necesitan sacarla adelante, no necesitarían llegar ahí.
Cuando eso ocurre es generalmente porque hablamos de un apego desorganizado y donde las figuras de apego en la infancia o han estado ausentes o han sido negligentes o en algunos casos incluso han sido abusadoras, han abusado física o sexualmente o con violencia verbal de estos niños que cuando llegan a la adolescencia no tienen una capacidad de integrar todo esto que están sintiendo de una manera adecuada y recurren a la autolesión como el único recurso. Es decir, no solamente hay que llevar a los adolescentes a terapia, también hay que llevar a los cuidadores si están disponibles o si son cuidadores que siguen produciendo un maltrato, hacer que se retiren hasta que el niño o la niña tenga cierta edad y pueda relacionarse con ellos de un modo adecuado. Cuidado porque, por ejemplo, aquí en Egipto la potestad la tienen los padres y he visto a niñas con autolesiones que los padres no le dejan ver a las madres porque están peleados con las madres. Esto también es una forma de maltrato, no dejar ver a un cuidador al que tú quieres. En otro caso, otra de las chicas se peleaba con la madre a gritos, eso lo he escuchado yo, y después se cortaba. Esto es otra forma de maltrato, porque la madre, que es una persona con trastorno límite de la personalidad, no se regula en absoluto con la hija se siente extremadamente frustrada y termina cortándose. El padre es una persona, bueno, un cuidador que está ahí, pero tampoco es la persona más adecuada para gestionar todo esto que está pasando. Por lo tanto, insisto, cuando vemos a un adolescente autolesionándose, no solamente tenemos que fijarnos en la conducta del adolescente, no es solo un capricho, es verdad que hay una moda, estas chicas se ponen en contacto entre ellas y se dicen lo que se hacen y cómo se sienten y es verdad que otras chicas lo prueban, eso es cierto, pero una persona que está bien no entra en esos foros y mucho menos se termina cortando. Por lo tanto, hay que valorar qué está ocurriendo en el presente de esas chicas, porque generalmente son mujeres, cómo está gestionando ese malestar y también entender qué papel están cumpliendo sus figuras de apego en la actualidad y qué papel cumplieron en el pasado. Si fue algo que ocurrió y que ha dejado muy marcada a esa persona, bueno, pues se trabaja como un trastorno de estrés postraumático en la infancia, pero si las figuras de apego siguen siendo maltratadoras o no están cumpliendo sus funciones de un modo adecuado, el tratamiento vamos, necesariamente también tiene que englobarlas a ellas o lograr que estas figuras de apego que no están siendo sanas, que están provocando malestar, se alejen. No concebimos el tratamiento en adolescentes que se autolesionan con un grado tan alto de apego desorganizado sin la intervención de los cuidadores, que normalmente pues son gran parte causa de lo que le está pasando a ese adolescente. Así que si alguien adulto me escucha y tiene un hijo o una hija que se está autolesionando, por favor que haga examen de conciencia, que mire hacia adentro, que se dé cuenta de lo que ha hecho, de lo que está pasando, de cómo se está gestionando. Cortarse no es ningún capricho, es una forma desesperada de pedir socorro, de pedir auxilio e indica traumas muy severos en la infancia y probablemente en la actualidad. Y se puede corregir a tiempo cuando están en la adolescencia, pero si esos adolescentes no reciben el tratamiento adecuado, cuando llegan a los 20 años y el corte frontal se madure, van a ser personas con problemas psicológicos y psiquiátricos con casi total seguridad el resto de su vida. Así que nada, muchas gracias como siempre por escucharme. Espero que os haya ayudado a los profesionales de la salud, que haya ayudado a padres que tengan hijos en estas circunstancias y que quieran ayudarlos. Y si queréis que lo escuchen vuestros hijos, pues que lo oigan y seguramente les ayudará también a sentirse comprendidos y a poder pedir ayuda de un modo que no sea este. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí y hasta muy pronto.